encontramos en la primera lectura al apóstol Pablo, que predica en Antioquía de Pisidia. Y lo primero que atrae la atención de esta predicación del apóstol Pablo es cómo él descubre la acción de Dios en su vida, pero también cómo descubre la acción de Dios en las desobediencias humanas. Es inmortal aquella frase: los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de la Escritura, aquello que habían dicho los profetas. Eso es algo que nos sorprende. A veces uno cree que para Dios, para que Él obre, es necesario que nosotros seamos obedientes. Y por sorprendente que pueda parecernos, no es indispensable. Dios obra libremente. Dios obra porque Él es el Dios de la vida, independientemente de que nosotros obremos bien. Y esto no significa que Dios pierda su soberanía o deje de ser rey de la creación, Señor de la historia. Todo lo contrario, significa que Dios es el Señor. Santo Tomás enseña: cuando algo o alguien pretende escapar de su gobierno en un determinado sentido, vuelve o se desenvuelve a él. Por ejemplo, el que huye de su amor es alcanzado por su justicia, dice Santo Tomás de Aquino. Esto implica que las desobediencias humanas, aunque nos parezcan fracasos del plan divino, no son sino entradas hacia una nueva posibilidad de la infinita sabiduría y del inagotable amor de Dios. En esta línea de pensamiento hay que afirmar que Dios no quiere nuestra desobediencia, pero a través de ella nosotros en algún momento tenemos que recapacitar y volver al plan divino que no conocíamos, pero que al final servimos. Un plan de amor ciertamente que es proporcional al tamaño de su misericordia y de su gracia. Nuestras desobediencias no le afectan a Dios, nos afectan a nosotros mismos. Ojalá que descubramos el verdadero camino, que es el Señor. Y así se define hoy Él mismo en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús el camino. Podríamos condensar el Evangelio de hoy en esta frase: para ir donde Jesús va, hay que ir a través de Jesús. La idea de que Jesús iba a alguna parte, no necesariamente un lugar físico, nos resulta más comprensible que la idea de que nosotros vamos a través de Jesús o por Jesús. Por eso conviene detenernos un poco a meditar qué puede hacer aquello de ir por Jesús, es decir, de ver en Él nuestro camino. Jesús es nuestro camino, significa tomar en nuestra vida las opciones que Él tomó. Eso es una interpretación de ir por Jesús para salvar nuestra vida, es decir, obrar como Él obró, llevar una vida como la suya, dejarnos mover por su amor como el suyo. Según esto, entonces camino equivale a seguir el ejemplo del Señor Jesús, a asumir su vida
en nosotros. Otra interpretación de esta frase, Jesús es nuestro camino, significa que hay que recorrer el misterio de Cristo, no darlo nunca por conocido, porque cada día el misterio de Cristo es novedoso. Algunas personas dicen, ya ese texto lo escuché, ya esas frases las he escuchado, y ya no quieren escuchar más el Evangelio. Cada día, cada vez que escuchamos un texto de la palabra de Dios, tiene que ser novedoso. Equivale a que el camino entonces es una fuente inagotable, a que el camino que recorremos es inagotable porque en Él está el Señor Jesús con su misericordia. Él se ha hecho camino para que nosotros lo sigamos, para que nosotros vivamos en Él. Y aquí cabe la pregunta de Santo Tomás Apóstol: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Resulta normal que escojamos los caminos en razón de las metas y no lo contrario. En nuestra vida cotidiana actuamos de esa manera. Identificamos dónde queremos llegar y de ahí entendemos o deducimos qué decisiones nos conducen hacia el punto final. Jesús no deja sin respuesta a Tomás, porque finalmente le dice: nadie puede llegar al Padre si no es por mí, en lo cual entendemos que el término del camino es el Padre, es vivir con el Padre. Mas aquí acontece algo. Normalmente cuando uno conoce una meta, decide apropiadamente los medios para alcanzarla y persevera. A pesar de las dificultades, persevera en buscar la meta. Aquí se entiende también lo que el Señor Jesús le dijo a Tomás: nadie va al Padre si no es por mí. La vida del Señor Jesús implicó sufrimiento. Entonces también la vida del cristiano para llegar al Padre implica sufrimiento. Ya el Señor Jesús nos ha dicho que el camino es camino de cruz. El que quiera venir detrás de mí, que me siga, que tome su cruz y me siga. La meta es vivir con el Padre, estar con el Padre. Por eso nos dice: me voy a la casa del Padre a prepararles un lugar. Y en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Pero para llegar a la casa del Padre se requiere esfuerzo, se requiere caminar, se requiere tener fuerza de voluntad. Ya en otro texto nos ha dicho que ancho es el camino de la perdición, pero angosto el camino de la salvación. Es decir, a la salvación vamos con sacrificio. Ese es el camino que el Señor Jesús nos indica para llegar al Padre. Es el camino que le indica a Santo Tomás, aquel que había dudado en la primera hora de la resurrección, pero que ahora le pregunta que cuál es el camino, y el Señor Jesús se define a sí mismo camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que camina en Jesús o por Jesús, como lo hemos definido anteriormente, llega a la meta. Y la meta es vivir con el Padre. Amén.